Estamos acá con el doctor Orlando Vivas, él es neurólogo, su cuenta es @neurovivas. Es un concepto que cuando uno lo lee dice es absolutamente científico, ¿no? Pero vamos a hablar, vamos a digerir esta información, vamos a digerir esta enfermedad que cuando uno la menciona dice, ay, es degenerativa, acaba con la persona, la lleva a silla de ruedas. Háblenos usted, doctor. Ok, bueno, buenos días, buenos días para todos. Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central. Como bien se comentó previamente, el sistema nervioso central está formado por el cerebro, lo que es el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se produce un proceso inflamatorio que va a afectar a la mielina. Cuando vemos el cerebro, él tiene dos partes, ¿no? Hay que imaginarse como si fuese una nuez. Tiene una corteza, que es la sustancia gris, y tiene una parte central, que es la sustancia blanca. En la sustancia gris se encuentran los cuerpos de las neuronas, y en la sustancia blanca están las prolongaciones de esas neuronas, que son los axones. Esos axones, que son como unos cables, están rodeados por mielina, y esa mielina la forma una célula que se llama oligodendrocito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un proceso inflamatorio que va a atacar directamente a la mielina. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué importancia tiene la mielina en todo esto? Bueno, la mielina recubre los axones, hace que la información eléctrica se transmita o discurra a saltos y por tanto va a ser más rápido y más eficaz. Cuando hay un daño de la mielina y también pudiera haber secundariamente un daño del axón, la información no se conduce. Y si no se conduce, entonces ahí tendremos problemas. Por ejemplo, acá pueden ver del lado derecho, donde dice neurona, está el cuerpo de la neurona y está la prolongación con el axón. Ese axón, cuando vamos al corte inferior, podemos ver en un corte transversal de que está recubierto por la mielina, y esa mielina es el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Eso es importante porque los nervios periféricos también tienen mielina, pero es otro tipo de célula que está involucrada, que es la célula de Schwann. Lo que nos interesa es ese oligodendrocito. Entonces, ese proceso inflamatorio va a llevar a una destrucción de la mielina y, por tanto, las manifestaciones clínicas. Es una enfermedad que no es tan frecuente en nuestro medio. O sea, los países que estamos cerca del Ecuador, la incidencia es bastante baja. De hecho, se ha reportado entre 2 a 16 casos por 100.000 habitantes. Incluso podemos nombrar México. Hace más o menos unos 12 años atrás, 10 años atrás, la incidencia era hasta 1.3. Y hay otros países que pueden llegar a una incidencia un poquito mayor mientras más nos alejemos del Ecuador. La latitud más o menos entre 40 y 50 grados, principalmente norte, tienen una mayor predisposición. Y esto se debe a una historia, ¿no? De hecho, se plantea que la base de todo esto hay una predisposición genética mediada por algo que se llama antígeno leucocitario humano, específicamente el DR2, y tenemos una predisposición que no es genética sino epigenética. ¿Qué significa esto? Son factores ambientales que pueden repercutir y hacer de cierta forma que se exprese esta enfermedad. Dentro de esos factores está el tabaquismo, la disminución a la exposición solar con un consecuente déficit de vitamina D, las infecciones previas, por ejemplo, por el virus de Epstein-Barr, que ya está determinado que tiene relación en la patogenia, ¿no? En la génesis de esta enfermedad. Y desde el punto de vista genético, bueno, sabemos que justamente por esa latitud, porque era la vía de los vikingos, ¿no? Entonces, bueno, a ellos lamentablemente se les echa un poquito la culpa en todo esto, ya que a medida que iban transitando por diferentes países, tenían contactos con damas de esas latitudes y quedaban niños con ese gen y por el cual se expresaba, ¿no? Ya últimamente es una enfermedad global, pero con diferentes picos de incidencia y prevalencia, dependiendo de qué tan alejados estemos del Ecuador. La clínica de estos pacientes o las manifestaciones clínicas depende mucho. Hay 4 tipos de subtipos clínicos de la esclerosis múltiple. Un subtipo que se llama remitente recurrente. ¿Qué significa? Remitente recurrente. Sí, tienes un brote de inflamación. Al haber un brote de inflamación vas a presentar determinados síntomas dependiendo en dónde esté la inflamación
y después remite, o sea, se calma, para en un determinado tiempo volver a presentar un nuevo brote y así va. Es una especie de crisis. Son crisis, Ok. correcto, y que llegan a un episodio, un periodo de acalmia, ¿no? Ok, ok. De estar tranquilo, sin ningún tipo de síntomas, pero pudiera generar algún tipo de secuela en algunos casos, ok. o en gran parte de los casos. Sí. El otro tipo de presentación es que tenemos que una presentación clínica es progresiva y también es recurrente, o sea, hace brotes dentro de esa misma línea de progresión. Y hay otras que son primaria y secundariamente progresivas, que ya la tendencia es a unirlas. Ahora, en un a solo medida bloque. que usted diagnostica un paciente con esclerosis múltiple, supongamos que tenga la esclerosis, también se pueden dividir en grados. Estos tipos que usted menciona actualmente, Son presentaciones clínicas. estas presentaciones clínicas, una es más fuerte que la otra o una es más agresiva que la otra. Sí, pero no en cuanto a la presentación aguda, sino en cuanto a la evolución. Porque las que son primariamente progresivas o secundariamente progresivas, ella va a continuar y no va a haber nada que lo pare. Eso se puede ver de esa forma. En cambio, la que es remitente recurrente, ella presenta los brotes, pero se puede tratar el episodio de inflamación. En cambio, con las que son secundariamente o las que son progresivas, la inflamación se mantiene, es persistente, se trata de más o menos mantener cierto control, pero sabemos que el déficit o la secuela y la afectación física va a seguir ascendiendo. Ahora, ¿no? en el caso de un paciente que usted le diagnostique esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿puede cambiar y su grado puede ser progresiva o usted automáticamente tiene un paciente y le dice, usted tiene esclerosis múltiple de grado progresivo? Ok, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes cuando saben del diagnóstico de esta enfermedad, lo ven como, disculpen si soy un poquito extremo, pero eso es lo que dicen los pacientes, como una sentencia de muerte, ¿no? Hay pacientes que a los 10 años, desde el inicio de la enfermedad, cerca del 50% pudiera progresar a una forma progresiva. O sea, si eres recurrente, remitente, o sea, tienes tus brotes, la estadística nos dice que el 50% de los 10 años va a ser una progresión, probablemente es una secundariamente progresiva. Entonces, allí es cuando vemos que es el paciente que no responde al tratamiento o responde de manera pobre y por tanto las secuelas y la afectación física es mayor. Doctor, ¿cuáles son estos primeros síntomas? ¿Cómo decir, pudiera estar presentando algunos síntomas de esclerosis múltiple? ¿Es así como es fácil? Cuando digo fácil, quiero decir, si nuestra audiencia ahorita nos escucha y dice, bueno, de los síntomas que dijo el doctor Orlando, tengo 5 de los 10 o 7 de los 10, ¿puedo estar encaminándome a o no? ¿Hay que hacer un examen puntual, una prueba puntual? Bueno, el diagnóstico realmente no es fácil. Las manifestaciones clínicas siempre nos orientan a pensar en la esclerosis múltiple. Una de ellas son las alteraciones sensitivas. Si hay afectación de esos cablecitos que se encargan de llevar la información sensitiva, vamos a tener un déficit, por ejemplo, hormigueo, disminución de la sensibilidad o alteraciones en la sensibilidad en una parte de nuestro cuerpo. Tiende a ser, hablando un poco más coloquial, como parchada, ¿no? Como que tengo aquí un poquito, tengo aquí otro poquito, siento, no siento por acá, tengo un hormigueo por acá, y eso va a generar, digamos, cierto malestar que va a llevar a consultar. También déficit motor, dejo de mover una parte del cuerpo, bien sea una extremidad o inclusive el hemicuerpo en su totalidad. Puedo tener alteraciones a nivel o trastornos esfinterianos a la hora de orinar, de evacuar por afectación de la médula espinal, ataxia, que es esa falta de coordinación, sensación de mareos, vértigos, también puede ser uno de los síntomas iniciales de esta patología. ¿Cómo realmente diagnosticarlo? Bueno, mira, la sospecha clínica es lo primero y después vamos a realizar estudios de neuroimagen cerebral, generalmente resonancia magnética nuclear cerebral.
Allí podemos evidenciar las lesiones de la sustancia blanca, que son lesiones que llamamos desmielinizantes. ¿Por qué? Bueno, porque se va perdiendo la mielina. Y también se pueden hacer otro estudio, que es el estudio del líquido cefalorraquídeo, en donde evaluamos la electroforesis de proteínas con bandas oligoclonales. El hecho de que uno de estos esté positivo o no quiere decir que lo tengas. Tienes que tener una serie de criterios que van a determinar si es una esclerosis múltiple probable, si es una esclerosis múltiple ya definitiva, ¿no? Y cuando hay estas crisis, sea que lo tienes en forma progresiva o eres remitente recurrente, ¿cuáles son estos, vamos a decir, los síntomas que se manifiestan, doctor? En los brotes, cada uno de estos que hemos conversado, el paciente puede sentir esa falta de fuerza en una parte del cuerpo, puede comenzar a caminar sin estabilidad, inclusive va a referir sensación de vértigo que va a ser persistente. Te sientas, tienes vértigo. Te levantas, tienes vértigo. Estás, no sé, en una cola caminando y tienes el vértigo. Puedes tener también visión doble, ¿okay? Que es lo que llamamos diplopía, y en algunos casos, en una variante que ya sabemos que bueno, hay un grupo que se llama neuromielitis óptica que va por otro lado, pero hay una variante de la esclerosis múltiple que se llama óptico-espinal, donde puedes tener afectación también ocular, afectación neuritis óptica, que es uno de los síntomas por los cuales el oftalmólogo lo ve primero y lo refiere con el neurólogo para poder tratar. Y además que ustedes cuando usted tiene un paciente que es diagnosticado con esclerosis múltiple, suponemos que ustedes tienen como equipo médico, ¿no? O sea, esta red en donde usted le dice, bueno, usted se va a ir a un fisiatra, va a ir a un oftalmólogo, porque empiezan a desencadenar otras patologías. Correcto. De hecho, el manejo del paciente con esclerosis múltiple, con este tipo de enfermedad desmielinizante, es multidisciplinario. Tienes que tener al médico neurólogo, ideal que sea un neuroinmunólogo. Aparte del neurólogo, tenemos que tener un psicólogo, psicoterapeutas. ¿Para qué? Bueno, porque es una enfermedad que no es fácil de llevar por el paciente y necesita ese apoyo sin lugar a dudas. También la evaluación por el fisiatra, médico fisiatra, y en conjunto con su equipo de fisioterapeutas para mejorar la movilidad y el déficit que pueda tener el paciente, ¿no? Aquí le escribe Karina Rivas, dice, mi mami tuvo esta enfermedad desde 1975 hasta el 2003, que fue cuando falleció, y realmente fue muy valiente. Sí. Es una enfermedad para gente, bueno, gente valiente, ¿no? Sí, realmente sí, y la prevalencia es mayor en las damas. Okay. El sexo femenino, digamos, en este caso está un poco desfavorecido, ¿no? Por una relación de más o menos 2:1, dependiendo de también la población. Okay. Pero a modo general, 2:1. La evolución fue bastante larga, por tanto el tratamiento pienso que fue bastante apropiado, ¿no? Doctor, ¿a partir de qué edad más o menos se pudiera presentar? El promedio es entre la tercera y cuarta década de la vida, que tiende a presentarse, y como lo comenté previamente, en el sexo femenino es mayor que en el masculino, aunque hay un dato aquí importante que cuando se presenta en el sexo masculino, generalmente la evolución tiende a ser un poco más tórpida, ¿no? Un poco más fuerte, sí, y más severa la enfermedad. De hecho, es uno de los, el ser del sexo masculino está dentro de los factores desfavorables en cuanto a la progresión de la esclerosis múltiple. Aquí hay una pregunta que le hace la señora Migdalia Hernández. ¿Qué relación tiene la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral? Ok. Realmente no hay una relación entre ambas, ya que la esclerosis múltiple, a pesar de ser una patología inmunomediada, inflamatoria, hay afectación de la mielina. Pero en la esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis lateral primaria, que eso es otro subtipo de esta enfermedad, son enfermedades de la motoneurona. Okay. Son enfermedades degenerativas de la neurona motora. Es directamente la neurona la que se afecta. No hay relación entre ambas. Dice Rafael Alberto, una pregunta, ¿es hereditaria esta enfermedad? Tiene un componente genético y al tener un componente genético, por tanto, puede ser transmisible en base a ese antígeno leucocitario humano de R2 que les comenté previamente. Incluso hay otros polimorfismos genéticos que pueden influir
en la expresión de esta enfermedad. Ahora, cuando una persona es diagnosticada con esclerosis múltiple, que empieza este proceso hay una forma quizás que si se diagnostica a tiempo puede detenerse el deterioro, puede tener ¿cómo puede un paciente con esclerosis, o de repente ya tiene tiempo de tratamiento, pero elige tener una mayor calidad de vida? ¿O cómo un paciente puede tener calidad de vida con esta enfermedad tan compleja además, doctor? Ok. Al ser una enfermedad inflamatoria y una enfermedad de curso crónico, independientemente de cuáles sean las variantes clínicas, tú tienes que iniciar tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad. O sea, es un medicamento que va a controlar ese proceso inflamatorio y de los cuales tenemos varios. Está el interferón beta, tenemos el acetato de glaciramer, está el fingolimod, o sea, hay una serie de medicamentos, natalizumab inclusive, que son anticuerpos monoclonales, o sea, hay una serie de fármacos que se van a utilizar dependiendo de cada paciente, o sea, contextualizando la situación de cada paciente de manera individual. Y la meta o el objetivo de este tratamiento es disminuir la cantidad de crisis y mantener a raya el proceso inflamatorio. Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Ahora, no solamente existe el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento de esa patología crónica, sino que también tenemos un tratamiento cuando existen los brotes. Ajá. Entonces, el tratamiento en los brotes se basa principalmente en bloquear de una manera aguda, rápida, efectiva ese proceso inflamatorio, inclusive con uso de esteroides vía endovenosa, que es lo que necesitamos para poder después iniciar el fármaco modificador de la enfermedad, que es el que va a mantener el control a posteriori. Eso es en cuanto a fármacos. Ahora, como comentamos previamente en otro segmento, es un equipo multidisciplinario. Claro. Necesitamos iniciar el apoyo terapéutico desde el punto de vista de psicoterapia y de terapia física principalmente, ¿no? Doctor, cuando una persona está diagnosticada con esclerosis múltiple, sea que la tenga progresiva, bueno, o en este caso esta remitente recurrente, ¿hay algún tipo de actividad física que pueda realizar, que por lo menos le ayude, le contribuya? Quizás la persona que tiene la esclerosis múltiple progresiva se le dificulta un poco más. Depende mucho de las secuelas que tenga, ¿no? El déficit que presenta desde el punto de vista motor principalmente. Lo ideal es que sean ejercicios de bajo impacto, ejercicios aeróbicos y al aire libre. Eso es importantísimo por lo que mencionamos previamente, la exposición a la luz solar y el papel que juega la vitamina D dentro de la patogenia de esta enfermedad. Opciones, caminatas en plano horizontal, manteniendo la misma premisa que tenemos de acuerdo a las guías de otras patologías desde el punto de vista cardiovascular, como 30 minutos al día. Podemos utilizar también bicicleta estática, podemos utilizar otras actividades como yoga, tai chi, son bastante buenas, ¿no? Y mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Digamos que desde el punto de vista emocional, inclusive al interactuar con otras personas, se sienten motivados y por ende no excluidos, ¿no? Porque esa es una de las cosas que puede presentar el paciente que siente que ya su mundo se acabó. Y la sociedad, al no entender esta patología, de hecho hay algunas personas que piensan inclusive que es contagiosa, cosa que no es así, entonces tienden a excluirlo y dejarlo de lado, ¿no? Y es importante crear o sembrar esta conciencia en la población de que, mira, realmente es un paciente que necesita de apoyo y no implica ningún riesgo para los demás. Ahora, pacientes con esclerosis múltiple que hayan sido contagiados de COVID-19, ¿hay algún efecto, doctora? ¿Quedan secuelas? Fíjate, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque todavía estamos estudiando qué es lo que realmente sucede con COVID y esclerosis múltiple. En un paciente con esclerosis múltiple, en vista del tratamiento, que lo que hace es disminuir la inflamación, pero ¿de qué manera? Manteniendo a tu sistema inmunológico a raya, es un paciente que es inmunodeprimido. O sea, su sistema inmunológico no responde de la misma manera. Se ha visto casos en los cuales pacientes con COVID tienden a evolucionar
en vez de un COVID leve, un COVID moderado o severo, por ese estado de inmunosupresión. Hay otros reportes de casos, inclusive les puedo decir en Francia y en Italia, que indican que hubo cierto factor protector con el uso de los interferones en algunos pacientes que sufrieron de COVID, pero no es la regla, ¿no? Ahora, lo que sí es preocupante en este momento es ese estado post-COVID. El estado post-COVID no sabemos todavía por qué ocurre, se mantienen ciertas hipótesis en donde hay un mecanismo de autoinmunidad y tenemos un mecanismo de una respuesta inflamatoria a remanentes del virus que quedan en nuestro organismo. Si eso es así, implica más inflamación de la que ya tenemos por nuestra enfermedad de base, que es la esclerosis múltiple. Entonces pudiera presentar una mayor incidencia o una mayor probabilidad de desarrollar brotes o crisis después del COVID. La alimentación, doctor. ¿Hay algún alimento prohibido para personas diagnosticadas con esclerosis múltiple o algún alimento que le pudiera acelerar la crisis? Realmente esto sigue estando en discusión, ¿no? Hay una base últimamente con esto de la presencia de los dos cerebros o lo que es el eje intestino-cerebro, en donde los pacientes que tienen cierta intolerancia al gluten pueden generar o tienen una mayor probabilidad de generar como factor ambiental o epigenético asociado esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los pacientes que ya son diagnosticados con esclerosis múltiple? Tratar de evitar un poco la ingesta de gluten. Es una de las cosas que hay que tomar en consideración. Por eso que llamamos esa disbiosis intestinal que ocurre y ese proceso inflamatorio a nivel intestinal. El resto de los alimentos realmente no se ha visto una relación directa o causa-efecto entre la ingesta y proceso inflamatorio. Vamos a recordar, doctor, que está su cuenta, @neurovivas, es la cuenta del doctor. Usted puede comunicarse con el doctor, escribirle al doctor, porque cada caso es particular, ¿no? Correcto. De hecho, hay que individualizar el caso porque no es lo mismo si eres hombre, si eres mujer, no es lo mismo si tienes 40 años, a si tienes 30 años, si tienes 50 años, y no es lo mismo la manera de presentación clínica y el déficit que vas a tener. Por ejemplo, un paciente que cursa con diplopía, ves todo doble, mira, no vas a poder ni siquiera manejar, no vas a poder realizar tus actividades del día a día, a diferencia de que si tengo una alteración sensitiva tipo hipoestesia, que es una disminución de la sensibilidad, o tengo parestesias, que es esa sensación de hormigueo en el antebrazo y puedo hacer todas mis actividades cotidianas, ¿no? La evolución es distinta. Para despedir, las recomendaciones finales. Recomendaciones para el paciente con esclerosis, bueno, que tiene sospecha de esclerosis múltiple, tratar de consultar a tiempo. A veces estos síntomas tienden a pasar por debajo de la mesa o son subestimados por el paciente. Dice, no, eso fue que dormí mal, dormí sobre el brazo y resulta que no es otra cosa lo que está pasando, ¿no? Entonces, consultar al médico especialista para poder tomar cartas en el asunto y llegar al diagnóstico de manera precoz. Ya diagnosticado el paciente con esclerosis múltiple, adherirse al tratamiento, buscar ese apoyo multidisciplinario que ya hemos conversado a lo largo de la entrevista, porque es importante, ¿no? Y el hecho de tener un diagnóstico de esclerosis múltiple no es el fin del mundo. Existe tratamiento, se puede controlar la enfermedad y por tanto tener un estilo de vida saludable, tener una buena condición en cuanto a su día a día, ¿no? Mira lo que escribe Blanca Briceño. Dice, buenos días, tengo esta enfermedad desde hace 26 años. Mi vida cambió desde que la diagnosticaron, pero aquí estoy. Llevo vida normal, trabajo, vivo. Lo único es que decidí no tener hijos. No manejo por el mismo hecho de ser nerviosa. Sí, de hecho, bueno, Blanca es una mujer valiente. Una mujer valiente que ha sabido llevar esta enfermedad y eso es lo más importante. O sea, reconocerla como una patología, como una condición que tiene como individuo, que necesita un tratamiento, que necesita un control y su vida va a ser prácticamente igual a la del resto de la población siempre y cuando se mantenga un buen control. Gabriela, gracias por estar aquí. El papel del neuropsicólogo en la esclerosis múltiple, en un paciente que, bueno, ya fue diagnosticado, ya el doctor le indicó el tratamiento, etcétera, pero viene ahora otro proceso, ¿no? Quizás la aceptación, quizás el por qué me está pasando a mí o para qué me está pasando a mí. ¿Cuál es la función, el rol de ustedes?
Sí, tenemos como dos grandes áreas en las cuales trabajar con el paciente diagnosticado con esclerosis múltiple. Una es la parte afectiva, porque el diagnóstico per se tiene un impacto importante en la vida de la persona, porque es una enfermedad crónica a la cual se tiene que enfrentar y tiene que aprender a aceptar y manejar. Y puede generar incluso una crisis vital ese diagnóstico. Generando mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo. Puede incluso desarrollarse un proceso depresivo. Entonces, la idea es acompañar a este paciente en este proceso con acompañamiento al paciente y a la familia en un proceso terapéutico. Y por otro lado, el 60% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen la posibilidad de tener dificultades cognitivas, consecuencia de la misma enfermedad, la misma desmielinización. Hoy en día también se sabe que hay afectación de sustancia negra y en sustancia gris. Entonces va a afectar toda la esfera cognitiva diferente en cada caso, porque depende de las zonas que se vean afectadas, puede comprometer más una función cognitiva u otra. Si bien hay como un patrón, digamos, de dificultad cognitiva en el paciente con esclerosis múltiple, puede aparecer cualquier tipo de dificultad cognitiva, entendiendo el proceso cognitivo como todas estas capacidades que nos permiten procesar información, como los mecanismos atencionales, todos los procesos de memoria y aprendizaje, todas las funciones ejecutivas que nos permiten tomar decisiones, inhibir impulsos. Y un gol estándar en el paciente con esclerosis múltiple es que se ve comprometida la velocidad de procesamiento. O sea, la velocidad con la que se procesa y se responde a una pregunta, a una actividad. Entonces, estas dificultades van a afectar las actividades de la vida diaria de la persona y van a afectar su desempeño tanto laboral en el adulto como en el desarrollo de funciones o el rendimiento académico cuando sean niños. Puede pasar que haya un paciente que le diagnosticaron esclerosis múltiple y de repente, bueno, tenía quizás físicamente su cuerpo evidentemente presenta cambios, por eso me imagino va al médico, etcétera. Pero quizás desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista emocional, porque tiene mucho que ver con la emoción y cómo la aceptación, de repente no presentaba nada, quizás no había este nivel de respuesta, pues nunca evidenció que, sabes, que no estaba quizás tan normal, vamos a decir así. Pero tan pronto le diagnostican la enfermedad, automáticamente como que el cerebro hace ese cambio y empiezan a manifestar emocionalmente otros rastros u otras respuestas por parte de cuando ya se enteran de la enfermedad. Pero tú comentas a nivel físico, cognitivo. Sí, o sea, puede pasar, puede ser un detonante de estrés tan grande que puedan surgir otras cosas, todo dependiendo de los factores de riesgo que ya trae la persona en sí, de la edad de la persona, porque bueno, a mayor edad ya entramos en procesos de envejecimiento cerebral, entonces pues se van como juntando los factores. Lo ideal es atajar los déficits cognitivos lo más tempranamente posible. Ya los comités europeos de tratamiento y rehabilitación de esclerosis múltiple incluyen dentro de los procesos de rehabilitación la rehabilitación cognitiva, la estimulación cognitiva por neuropsicología y cómo sistematizar la evaluación neuropsicológica en estos pacientes para poder mientras más temprano se identifiquen estas dificultades cognitivas, más temprano podemos trabajar con ellas, previendo el empeoramiento de ellas con el avance de la enfermedad o con la edad. Ahora, ¿de qué va el tratamiento? ¿De qué va el acompañamiento de ustedes? Bueno, en la parte emocional, abordando todos estos síntomas afectivos, acompañando a este paciente con herramientas para la aceptación y el manejo del estrés, porque el estrés no ayuda a todos estos procesos inflamatorios. Sí. Y en los casos que tenga la persona ansiedad, pues herramientas como manejar la ansiedad o los síntomas depresivos. Cuando se trata de funciones cognitivas, pues se hace una evaluación para identificar qué déficit tiene esa persona, en qué áreas cognitivas los tiene, para poder diseñar a partir de ahí programas de neurorehabilitación cognitiva o neuropsicológica.
y poder estimular estas funciones para que vayan mejorando y que el paciente tenga mayores posibilidades de desempeñarse con calidad de vida. Como el comentario, no sé si lo escuchaste cuando lo mencionaba el doctor, había una señora que dice que hace 25 años fue diagnosticada con esclerosis múltiple y ella dice que cuando se entera pues la vida le cambió, Sí. pero que bueno, claro, entiendo que también es paciente del doctor, pero dice, bueno, yo hago mi vida normal, trabajo, solo que ella en su caso, pues dice, yo decidí no tener hijos, ¿no? Y bueno, pero ella dice que eso le cambió automáticamente la vida. Sí, sí, cambia la vida. Por eso te comentaba que puede generar una crisis vital. La cuestión es cómo voy a enfrentar esa crisis Claro, vital. y la familia, ¿no? Sí, El la papel, familia, el la papel acompañamiento de la familia familia. es muy importante. Ese apoyo familiar, esa red de apoyo alrededor es fundamental. Dice, justamente me hacen pruebas de neuropsicología porque últimamente me cuesta mucho concentrarme en hacer algo a nivel laboral. Entonces estoy visitando un colega y de la doctora, me han hecho las pruebas y espero resultados. ¿De qué van las pruebas, doctora? Las pruebas neuropsicológicas son pruebas estandarizadas que evalúan las distintas funciones cognitivas. Por ejemplo, tenemos distintos mecanismos atencionales, no tenemos una sola atención. Entonces hay que evaluar cada una de ellas para ver cuál es el mecanismo que está fallando y cuál es la severidad de esa falla, o si están todas fallando. Igual para los procesos de memoria, todos los procesos de lenguaje, funciones ejecutivas que son muchísimas, que son los procesos más complejos de nuestro cerebro, que es donde está la velocidad de procesamiento, que es en los lóbulos prefrontales. Y una vez que se saca el perfil del paciente, porque cada paciente es un individuo único, entonces eso nos va a permitir diseñar programas de estimulación cognitiva para esas fallas cognitivas, de manera que la función cognitiva mejore y la persona tenga mayor posibilidad de desempeñarse adecuadamente en su trabajo en este caso o en las actividades de la vida diaria. Ahora, una persona que de repente tiene esclerosis múltiple, que tiene que tener de alguna manera estos, por ejemplo, ejercicios, doctor, ¿qué puede hacer en casa como para mantenerse quizás la atención centrada? Porque yo me imagino que una persona con esclerosis múltiple y que además está en ocio, quiero decir, no hace ninguna actividad, no ve televisión o de repente, no sé, algún juego, no sé si esto es prudente que de repente hagan, ¿sabes? Estos juegos del celular, de repente que escriba, de repente que juegue este Scrabble, de repente que haga pasatiempos, de alguna manera la puede ayudar, lo puede ayudar. Sí, claro, todo lo que pone a pensar a la persona y a procesar información va a ser bueno. ¿Qué pasa? Que si no sabemos qué es lo que está fallando, no tenemos como el ejercicio preciso que requiere la persona como tal. Puede estar estimulando todo su cerebro en su casa. Hay actividades, hay aplicaciones incluso gratuitas en el celular para ejercicios cognitivos, que en el caso de la esclerosis múltiple tienen la desventaja de que son ejercicios muy rápidos, son contratiempos y son muy rápidos. Y si la velocidad de procesamiento es una de las funciones cognitivas afectadas en el paciente con esclerosis múltiple, va a ser muy frustrante enfrentarse a estas actividades que son de tanta rapidez, de tanta velocidad. Dice otro comentario que escribe Karina Vivas, porque su mamá fue la que falleció de esclerosis. Dice, mi mamá era psicólogo y eso le ayudó mucho. Ella se leía las enciclopedias completas, hacía revistas de estas de pasatiempos, sacaba cuentas mentalmente porque sabía que si no ejercitaba la mente iba a perder la batalla. Sí, bueno, tenía más herramientas y tuvo la motivación y la determinación de buscarse su estimulación cognitiva por sí misma. Muy duro, ¿no? Ahora, cuando una persona es diagnosticada con esclerosis múltiple, no solamente hay un paciente en casa, es que hay una familia que tiene esclerosis múltiple. Por lo menos así lo puedo entender, ¿no? De lo que he estado conversando con usted y con nuestro invitado anterior. El acompañamiento del familiar. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a la persona que es diagnosticada con esclerosis múltiple? ¿Cuál es la recomendación que usted le da al familiar de este paciente que tiene esclerosis múltiple? Bueno, al paciente, si necesita el apoyo afectivo, buscarlo lo más tempranamente posible, no esperar que se le venga la ola de emociones. O sea, con el mismo diagnóstico es importante tener el acompañamiento del área emocional y a la familia también
contar con este apoyo, porque a veces el familiar o cuidador, por atender al paciente con esclerosis múltiple, se descuida a sí mismo y puede desarrollar lo que se llama el síndrome del cuidador. Que esta persona también va a verse afectado emocionalmente, con una carga de estrés, interrumpiendo incluso su sueño, que es tan vital. Entonces, es importante que las dos personas o el grupo familiar se involucre en todo el proceso de abordaje, o sea, de conocer la enfermedad, cómo cursa la enfermedad, cómo ayudar, cuándo ayudar, cómo acompañar y estar involucrado y no descuidarse a sí mismo en caso del cuidador o familiar. Ahora, cuando tienes un paciente o un familiar que tiene esclerosis múltiple, tú lo estás acompañando, lo estás cuidando y de repente este familiar o este paciente o es bien sea un recurrente, un paciente recurrente, como lo decía el doctor, o una persona que tiene estas crisis o estos cuadros progresivos, el nivel de respuesta emocional es distinto uno a otro. Claro, porque si es una crisis única y con un abordaje y un tratamiento adecuado en el momento logra estabilizarse, el paciente tiene como más, va desarrollando sus estrategias y su afrontamiento de la enfermedad y ahí se quedó. O sea, no hubo más. Ahora, si las crisis se presentan cada cierto tiempo y el paciente va de alguna manera aumentando las posibilidades de discapacidad o de dificultad, pues el estrés es mayor. Enfrentarse a cada crisis tiene su revuelo emocional, impacta sobre el funcionamiento cognitivo, en todo lo físico. Ahora, que el cuidador no pierda la paciencia con el paciente, que sea paciente con el paciente. Sí, sí, eso es como una meta a lograr. Por eso el acompañamiento es importante, para que el cuidador también sepa o tenga herramientas para manejar a su familiar o su cuidado, o al cuidado. Actividades recreativas tipo yoga, tipo caminatas, por ejemplo, de alguna manera pueden ayudarle, ¿no? Sí, siempre todo ayuda. Todo ayuda. Música de relajación. La actividad física ayuda, la musicoterapia ayuda, el entretenimiento, o sea, tener también este esparcimiento es beneficioso para la parte emocional. Ejercitar el cerebro es fundamental, todo va a beneficiar a la persona, porque tiene muchas aristas, entonces que la persona pueda llevar su vida lo más normal posible sin descuidar las áreas que hay que abordar. Sí. Doctora, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Durante el corte hablábamos y decíamos, bueno, usted atiende al paciente que ya está diagnosticado con esclerosis múltiple, que al mismo tiempo requiere una atención multidisciplinaria, una atención, unas terapias, doctora, para que tenga un poco de calidad de vida en medio de esta turbulencia, de esta enfermedad que parece turbulenta. Hay una paciente que me llamó la atención y refiero el comentario otra vez porque ella dice, hace 25 años me le diagnosticaron, se habrá atendido a tiempo, etcétera, y dice, bueno, trabajo, hago mi vida normal, obviamente que me imagino tendrá algunas quizás limitaciones. Pero el punto es, doctora, la influencia de un fisiatra a un paciente de esclerosis múltiple. ¿De qué va la atención? Bueno, fíjese, con respecto al fisiatra, el rol del fisiatra en ese proceso de diagnóstico, de acompañamiento del paciente con esclerosis múltiple, muchas veces nos viene incluso antes del diagnóstico. A veces es un paciente que refiere algún síntoma general y nosotros sabemos buscar y cotejar un síntoma con otro para poder llegar también al diagnóstico y quizás ser nosotros mismos quienes seamos el primer pie para mandar al neurólogo. En nuestra atención en rehabilitación en general también se trabaja con un equipo multidisciplinario donde incluye también el foniatra, el médico foniatra, el fonoaudiólogo, el terapeuta de lenguaje, el terapeuta físico, fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional y bueno, también la parte del psicólogo también es parte de nuestro equipo, con igual todas las otras especialidades médicas. Entonces nos toca hacer el abordaje de ese paciente que ya ha pasado por varias manos, por varios diagnósticos y tratar de incluirlos nosotros según la necesidad que presenta el paciente, según cómo está viniendo, según qué grado de afectación tiene, irlo incluyendo en diferentes programas de rehabilitación.
Doctora, cuando usted dice que a veces llega a consulta con ustedes algún paciente con patologías y que de alguna manera ya ustedes empiezan a olfatear que hay algo que puede ser un paciente con esclerosis múltiple, usualmente ¿cuáles son estos síntomas quizás más recurrentes? Bueno, como ya escuchamos, pues tampoco es una patología que sea de alta recurrencia, pero sin embargo cuando viene un paciente puede venir incluso solamente con una afectación de la vista, como lo escuchamos, con una visión diplopía, que es cuando ve las cosas doble o cuando va perdiendo el enfoque para algunas cosas. En el caso de la esclerosis múltiple nos pasa que esa afectación visual ocurre en un solo ojo, es una mononeuropatía. Y es una de las cosas que uno empieza a sospechar, pues allí está pasando ya algo extraño. También según la presentación de la enfermedad, pues va a depender si tiene un toque motor o no tiene un toque motor, y tiene la característica fundamental de que es por brotes. Entonces, de repente tuvo en alguna ocasión una afectación ocular, puede que se lo haya evaluado o no, y posteriormente va a ser brotes, que son las crisis que tenemos que evitar y tratar de que sean lo más espaciadas posible y que queden con el menor número de secuelas posible. Y que una crisis tenga espacio, suficiente espacio una con otra, depende más del tratamiento por fármaco, depende un poco de la intervención del médico fisiatra. No, las crisis, el espaciamiento entre una crisis y otra, todavía no se sabe por qué ocurre. Los tratamientos están orientados a que esas crisis no se produzcan o sean más espaciadas o sean de menor duración para que tengan menor número de consecuencias. Y nosotros, el médico fisiatra, lo que vamos a hacer es, siempre se hace el acompañamiento del paciente en el momento que llegue. Y segundo, en el momento que quedan las secuelas, cómo trabajar para poder integrarlo a sus actividades que realizan normalmente, tanto en su rol como recreativo de ejercicio físico y su rol laboral y su rol familiar. No es lo mismo un paciente femenino que tiene la enfermedad a un paciente masculino que es cabeza de familia y que a su vez tiene otros factores estresantes. La frecuencia de las crisis también va a depender, como nos comentó el doctor Orlando, lo que eran los factores epigenéticos. Epigenético se refiere a todo aquello que es ambiental. Y ambiental nos incluye todo lo que es alimentación, una comida saludable, una calidad de vida saludable, dormir bien y el manejo del estrés. ¿Qué no debe hacer una persona con esclerosis múltiple, doctora? El paciente debe orientarse a que debe hacer todo lo que pueda hacer, no debe limitarse a hacer las cosas. ¿Qué pasa? Como es una persona también con una inmunidad reducida o muy sensible, pues debe evitar aquellas cosas que requieran riesgo o que requieran enfermedad. Entonces debe mantener, así como estamos manteniendo las medidas de protección, un poco más también para todas sus actividades. Una de las cositas que no está recomendada para pacientes con esclerosis múltiple es la exposición a calor. La exposición a sol, a altas temperaturas, pues realmente, porque sí es buena la indicación del sol por la relación con la vitamina D, pero las altas temperaturas, viajar a sitios muy calientes, meterse en saunas, ese tipo de cosas suele producir que los síntomas sean más notorios, sobre todo lo que nos comentaban también, lo que es la velocidad de reacción, la velocidad de procesamiento, se enlentece más en periodos de calor. Doctora, cuando usted menciona que no es lo mismo quizás la crisis en el caballero o en la dama, ¿nos puede dar algún ejemplo? Bueno, el ejemplo lo tenemos en la paciente que nos escribió. Esa es una paciente valiente. Ese es el ejemplo primordial. Pues las mujeres siempre tendemos a tener como más valentía para afrontar las cosas. Y los hombres por lo general tienen una carga más importante en ser cabeza de familia. Claro, por ser cabeza de familia. A ver, dice, hay algunos comentarios que llegan. También está el comentario, que también lo hizo el doctor, pues en hombres suelen ser cuadros más agresivos. En mujeres pueden ser más crónicos. Ahora, ¿y los ejercicios, doctora, que ustedes pueden recomendar para personas con esclerosis múltiple? La primera recomendación es que el paciente se mantenga siempre en actividad. Cualquier actividad que esté realizando el paciente debe mantenerse y prolongarse en el tiempo, favorecerse y motivarse. Entre los ejercicios conocidos, pues que podemos decirle, mira, sí, incorpórate a un grupo, una actividad, evidentemente pues la yoga, el tai chi, los ejercicios en agua, el entrenamiento físico en agua y la natación.
La natación es buena. Sí, todos son ejercicios de bajo impacto, van a favorecer el fortalecimiento muscular, la propulsión y el equilibrio, que pueden estar también afectados con la enfermedad. ¿Y la frecuencia? Lo que el paciente aguante. Como comentó el doctor, no, como comentó el doctor, pues la frecuencia como tal, la frecuencia nos referimos a cuántas veces a la semana vamos a hacer la actividad. Como lo comentó el doctor, nosotros en rehabilitación no vamos a trabajar tanto la frecuencia, sino vamos a trabajar la intensidad. Ok. Y vamos a trabajar con la tolerancia de cada paciente. Va a depender mucho de qué tiene cada paciente. Porque si, por ejemplo, es un paciente que tiene trastorno de sensibilidad, yo lo voy a trabajar es con el área de terapia ocupacional, con actividades manuales, discriminativas, pinza fina, ese tipo de cosas. En cambio, si es un paciente con debilidad muscular, con falla motora, que le cuesta caminar, yo voy a favorecer el fortalecimiento muscular para que él mantenga esa capacidad de marcha la mayor cantidad de tiempo posible. Y se va a trabajar en base a tolerancia, cuánto es la fuerza muscular que puede trabajar y en intensidad cómo podemos ir progresando esos ejercicios. Hay una pregunta que le hacen, no sé si usted puede responderla, y si no, bueno, usted... WW Díaz dice 785, buenos días, ¿y dónde? Que hay un ente que entrega tratamiento a las personas con esclerosis múltiple. No tengo conocimiento de eso. Es importante con todo este tipo de enfermedades tener el apoyo institucional, el apoyo de la familia y el apoyo en general de todas estas cosas que puedan llegar a nuestra comunidad. Ahora, desde el punto de vista como médico fisiatra, doctora, la presencia del cuidador, de la familia, doctora. Ok, es muy importante porque es una persona que estamos considerando según su grado de enfermedad que va a tener mayor o menor grado de discapacidad. Discapacidad significa que yo no voy a poder hacer las cosas por mí misma, no voy a poder vestir, no me voy a poder bañar, no voy a poder alimentarme por mí misma y necesito que una segunda persona me lo realice. Entonces siempre es necesario tener un apoyo. La parte emocional, la parte afectiva, la parte de depresión también tiene que ser trabajada con el núcleo familiar. Es muy bonito y necesario cuando la consulta ingresa el paciente con la familia, con la esposa, con quién es la persona que está con él, quién es la persona que está llevando con él con valentía todos esos cambios que está teniendo. Y es una persona también que puede ser una persona que uno la puede ver totalmente normal. El paciente con esclerosis múltiple puede ser simplemente una persona que entra con un bastón. Y tú no tiene nada extraño, es una persona con un bastón. Pero dentro de esa persona hay múltiples aspectos para trabajar. Una pregunta a la doctora Garófalo. En vista de los altos costos para algunos familiares de las terapias, ¿se deberían dictar cursos para asistir a los pacientes en terapias a fin de bajar costos o por lo menos se debería mantener con los especialistas? Es excelente, de verdad que la salud tiene un costo elevado para todos. En nuestra formación trabajamos bastante lo que es la educación sanitaria, la atención al paciente, la atención en el núcleo familiar y las recomendaciones que puede hacer el familiar y cómo llevar al paciente en casa. Hay distintas fundaciones que promueven cursos, que desarrollan cursos, que mantienen formación continua para cuidadores. Los invito, me comprometo a ponerles por mis redes invitación para este distinto tipo de fundaciones y por allí los van a tener a la mano. Aquí escribe, en Venezuela, ¿dónde se trata la familia integralmente de la persona con esclerosis múltiple? Aquí tenemos, yo creo que en toda la consulta del médico fisiatra, que solemos ser integrales, trabajar la familia, el entorno, el aspecto laboral, el aspecto recreacional, deportivo, creo que es el punto, el lugar de encuentro donde podemos tener todo ese tratamiento de la familia. Escribe Blanca Briceño, dice, me pasa cuando voy al súper, al abrir las bolsas para las verduras, tengo sensibilidad en las manos, me pasa muy seguido. Blanca, bueno, te invitamos a que asistas a consulta o nos detalles más tus síntomas por directo para ver qué más te puede estar pasando. No solo la esclerosis múltiple produce ese tipo de parestesias, también tenemos otro tipo de patologías que pueden ser síndrome de túnel del carpo o alguna otra neuropatía sensitiva. Sí, Blanca es paciente del doctor, el doctor que vino originalmente. Mire, hablando aquí antes de finalizar, doctora, del cuidador. El cuidador que ayuda, que sostiene, que soporta. Ciertamente no la pasa tan bien el paciente. Y sobre todo si le dan estas crisis prolongadas, etcétera, o recurrentes, perdón. Pero el cuidador, doctora, que también tiene que estar ahí siendo definitivamente el bastón
¿no? Bueno, de hecho- Ustedes lo atienden. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros incluso tenemos un diagnóstico, lo trabajamos como el síndrome del cuidador, donde la persona presenta una serie de rasgos que coinciden cuando la persona está ya demasiado cansada, agotada de cuidar a otra persona. En el caso de la esclerosis múltiple, vuelvo y repito, depende del estadio que esté la persona. Una persona que tiene leves secuelas motoras o solamente una secuela sensitiva, no hay una carga para el cuidador porque la persona es autoválida, se puede valer por sí misma, cubrir sus necesidades básicas por sí misma. Ya cuando la persona o se produce un aumento de brote, se produce un mal control farmacológico y los brotes van dejando secuelas, pues así la persona puede estar incluso encamada. O sea, no poder separar de la cama o requerir de una silla de ruedas, requerir que incluso la alimenten. También puede ocurrir que la persona tenga trastornos para deglutir, para tragar la comida. Ahí también tenemos que hacer un tratamiento rehabilitador, generalmente por terapia ocupacional, para tratamiento de la disfagia. Cómo hacer para alimentar a nuestro paciente. Y todas esas son cosas que van cargando tanto física como emocionalmente a nuestro cuidador, quien también se convierte en nuestro paciente porque también es un paciente con dolor, con padecimientos y con necesidades. Doctora, recomendaciones finales para el paciente y para el cuidador en este caso, y para la familia en general. La recomendación final es tratar de buscar, mantener una buena calidad de vida en el aspecto de buscar vivir lo más sano posible, tener un buen manejo del estrés, incorporarnos a la actividad física, mantener nuestros nexos y los contactos de amigos y familiares, vecinos en este caso, y mantener una buena alimentación, evitar todas aquellas cosas que son tóxicas para nuestra vida.